Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a esta cápsula de nuestra materia de estadística. El día de hoy vamos a revisar, vamos a dar continuación a lo que la cápsula pasada habíamos visto acerca del tema de gráficas y de tablas. En este caso, nuestro tema 3 se enfoca a la descripción de datos con medidas numéricas. Nuevamente, recordarles que toda la información que presentamos aquí en este tema se basa en el libro que se encuentra en la parte inferior izquierda. Para comenzar, vamos a ver qué tipos de herramientas tenemos para el análisis de datos estadísticos con medidas numéricas. Hay que recordar también que en una de las cápsulas mencionamos acerca de los diferentes tipos de variables que tenemos, las variables cualitativas y las cuantitativas o numéricas. Ahorita, en este tema, nos vamos a enfocar principalmente a las variables de tipo numéricas. Sobre ellas vamos a aplicar estas herramientas. Entonces, nosotros tenemos una herramienta que se llama la media aritmética o el promedio, que estamos de alguna forma familiarizados con este concepto, ya que en nuestros cursos en la escuela, durante nuestro paso por la institución escolar, hemos tenido que tratar continuamente con este concepto de promedio, nuestro promedio de calificaciones. ¿Y qué nos decían o qué nos dicen que es el promedio de calificaciones? Es simplemente sumar todas nuestras calificaciones tenidas en cada unidad, por ejemplo, y dividirlas entre la cantidad de unidades que tenemos. Luego, la moda, también estamos familiarizados hasta cierto punto con este concepto, nos dice que es el valor que más ocurre para una cierta cantidad de unidades, lo que más aparece en la vida cotidiana. La moda es precisamente eso, lo que más se repite en ciertas etapas sociales de la historia. La mediana, nosotros vamos a entenderla como el conjunto de mediciones. Aquí dice n mediciones. ¿Qué significa n mediciones? Significa una cierta cantidad de mediciones que tenemos. Por ejemplo, si tenemos 5 mediciones, 8 mediciones, el conjunto de 10 mediciones, dependiendo cuántas tenemos. A eso se refiere n mediciones, una cantidad la que vayamos a utilizar. Dice que de ese conjunto, dices que es el valor que se ubica en la posición intermedia después de ordenar nuestros valores. Es decir, tenemos nuestro conjunto de valores, ordenamos todos estos números ya sea de menor a mayor o de mayor a menor y después identificamos en dónde se encuentra, cuál es el valor central de esa lista. La varianza nos dice que es el número de una muestra de n mediciones, dice que es el cuadrado de la suma de las distancias de las mediciones respecto a su medida central. Esto quizás en un principio nos pueda parecer un poquito confuso, pero simplemente es ir restando cada valor que tenemos de nuestro conjunto de datos, ese valor menos el valor promedio. Hay que recordar que el valor promedio, ese sí va a ser único. Esa es nuestra medida central, nuestro punto central. Cuando nosotros queremos saber qué tan distanciados están nuestros valores, necesitamos un punto de referencia. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cómo están distribuidas las casas o los negocios, por ejemplo, en San Cristóbal, podríamos tener un punto de referencia central, por ejemplo, la catedral, el parque central. Y a partir de ahí, ver cómo se van distribuyendo todos estos negocios, cómo están alejados de este punto central. Ese punto central en estadística le llamamos promedio. Marcamos un centro a partir del cual vemos cómo están distribuidos nuestros valores, qué tan alejados están esos valores de ese punto central. ¿Cómo sabemos qué tan alejados están? Simplemente sacando las distancias a esos puntos. Entonces,
marcamos un centro y sobre eso vemos qué tan alejados, qué tan dispersos están nuestros valores. Esa es la varianza, es sacar nuestras distancias para cada punto, para cada valor, a partir del punto central, y después hacer la suma de todas estas distancias. La desviación estándar va a ser simplemente la raíz de esa varianza. Para entender un poquito más a qué se refiere esto, tenemos nuestras ecuaciones. La media aritmética, que mencionábamos, dice que es el promedio. Este simbolito de X con una barrita arriba, una barra, es lo que nosotros llamamos el promedio o media aritmética. Así la vamos a definir. Una barra encima de el nombre del conjunto que tengamos. Si tenemos un conjunto llamado X, le vamos a poner una barrita encima. Luego dice que es igual, esto que es como una E o una M rotada, significa sumatoria. Es decir, que vamos a sumar cada uno de los valores que tengamos en nuestro conjunto. Por eso aquí tiene una X y una Y, que significa suma de cada uno de estos valores de la lista. Y dividido entre el total de valores que tenemos. Es lo que les comentaba hace ratito. Es, por ejemplo, nuestro promedio de calificación es sumar la primera calificación más la segunda, más la tercera, más la cuarta y dividirlo entre 4. Es repartirlo, teniendo partes iguales. Eso es el promedio. La mediana, por ejemplo, aquí nos dice, por ejemplo, en este caso, tenemos nuestros datos, los ordenamos de menor a mayor y ubicamos el punto central, que es este número. 3 de un lado, 3 del otro, y el punto central o el valor central es el 4. Cuando tengamos dos valores centrales, que no sea pareja la división, lo que hacemos, lo que se acostumbra a hacer, es sacar el promedio entre esas dos cantidades, sumarlas y dividirlas entre 2 para saber el valor medio de ese conjunto de datos. Y la moda, como vemos, dice que es el número que más se repite. En este caso hay dos que más se repiten, que es el 4 y el 5. Entonces la moda va a ser 4 y 5. En el caso de la varianza, aquí tenemos nuestra ecuación que dice, primero sacamos las distancias de cada punto xy menos el promedio. Vamos a tener una lista de valores, de distancias para cada una de ellas. Esas distancias a cada valor lo tenemos que elevar primero al cuadrado. Entonces vamos a tener una lista de distancias elevadas al cuadrado. Eso es lo que tenemos que sumar, es lo que nos dice aquí. Sumamos y dividimos entre n-1. ¿Por qué entre n-1 y no entre n? Este aspecto es debido a que quienes han trabajado en aspectos estadísticos en estos temas mencionan que se da un valor mucho más cercano, más preciso, que si lo dividimos entre. Es básicamente algo experimental, derivado de una situación experimental. Y por último, la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de ese valor que nos dio antes, de la varianza. Solamente le sacamos la raíz cuadrada de eso y ya obtenemos nuestro valor. Aquí, en esta siguiente diapositiva, podemos ver un ejemplo. Ahí tenemos nuestros valores. Primero calculamos el promedio, es decir, sumamos 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 y dividimos entre 6 y nos da 4.5. Luego, ese 4.5 es el punto central. De ahí empezamos como parte 2, como paso 2, calculamos las distancias, es decir, x y cada valor de x, es decir, el 2, después el 3, después el 4, le restamos primero el 2 menos el promedio, 2 menos 4.5.
4.5. Después 3 menos 4.5. Ahí vemos que en la primera columna se refiere a los x, y, cada uno de nuestros valores. En la siguiente columna está la resta para cada uno de los valores. Entonces, 2 menos 4.5 nos da menos 2.5. 3 menos 4.5 nos da menos 1.5 y así sucesivamente. Cada resultado en la siguiente columna, en la columna 3, está elevado al cuadrado. Es decir, menos 2.5 al cuadrado nos da 6.25, menos 1.5 al cuadrado nos da 2.25, etc. Es importante notar que cuando elevamos al cuadrado se eliminan los signos negativos y solo nos quedan puros signos positivos. De hecho, en parte es para esto que se eleva al cuadrado, para evitar que haya negativos y positivos. ¿Por qué? Bueno, porque si sumáramos tal cual los positivos y los negativos en la segunda columna, sin elevar al cuadrado, nuestro resultado sería 0 y no podríamos seguir con el proceso. Entonces elevamos al cuadrado y nuestro resultado, ahora sí, la suma de esas distancias es 17.5. Esa es la suma. Para calcular la varianza, esa suma, 17.5, la dividimos entre n-1. N, ¿cuánto es? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Entonces dividiremos entre 5. 17.5 entre 5 nos da 3.5. Esa es nuestra varianza para el conjunto X de este ejemplo. Y bueno, por ahora podemos dejar hasta aquí estos temas recordando lo que hemos visto. Hemos visto las diferentes herramientas como el promedio, la media y la moda. Hemos visto la varianza y nos queda por ver la desviación estándar. La desviación estándar simplemente es sacar la raíz cuadrada de 3.5 para este caso. En la siguiente cápsula vamos a ver, ahora sí, ya el complemento de esto para finalizar nuestro análisis acerca de nuestros valores en una gráfica de dispersión. Entonces, estos pasos, son los que debemos de seguir para el análisis de nuestros datos. Entonces, nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.